Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de circuito en serie y resistencias en serie. Recordemos esto, hemos visto lo que es un circuito y sabemos que un circuito está compuesto por tres elementos principales y acordémonos que si falta uno, no tenemos circuito. Siempre tenemos que un circuito tiene que tener una fuente de alimentación, estamos hablando de tensión, ¿sí? Tenemos que tener resistencias dentro del circuito, ¿sí? Las resistencias pueden ser de cualquier tipo y eso lo vamos a ir viendo adelante. Hoy la vamos a graficar de esta manera. Y por supuesto, una vez que a este circuito lo sometemos a una tensión y tenemos una resistencia, vamos a empezar a generar que por este circuito circule una intensidad, una corriente. Entonces ahí están los tres elementos: una fuente, un voltaje, una intensidad y una resistencia. En el caso de los circuitos en serie, bueno, yo acá lo que tengo dibujado en realidad es una resistencias en serie, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero vamos a hablar un poquito qué es un circuito en serie. Bueno, un circuito en serie implica que, por supuesto, existan esos tres elementos que componen un circuito y que solamente en dos va a ocurrir, en dos de esos elementos, que bien pueden ser el voltaje o las resistencias, estén en serie. Vamos a hablar de cómo sería un circuito en serie en donde el voltaje está en serie. Vamos a suponer que tuviésemos una pila. Después voy a hacer, terminado esto, un pequeño videito con un tester y pilas para que vean cómo aumenta esto que yo voy a explicar ahora. Yo tengo una pila, por ejemplo, tengo una pila, esta me indica que es de 1,5 voltios, o sea, este es el voltaje que me entrega para que yo se lo asigne a una resistencia, que puede ser una lamparita, por el cual entonces va a circular una intensidad. Pero ojo, que en este tipo de voltaje que me suministra este tipo de corriente, que es continua, tiene un orden de conexión, en donde la intensidad va a circular del neutro, del negativo acá me lo indica, pasa por el consumo o la resistencia y vuelve al positivo, ¿sí? Este es el orden en el que funcionan las cosas cuando nosotros las conectamos en un circuito en serie, ¿sí? Pero de corriente continua, no de corriente alterna. ¿Está claro? Estamos explicando esto en corriente continua, baterías y pilas. Entonces, cuando yo tengo una sola batería o pila, que es esto, conecto una lamparita, ya lo habíamos visto en un gráfico, prende la lamparita. Ahora, si yo quiero que esa lamparita quizás brille más, le voy a aumentar, ¿sí? Para vencer esa resistencia, le voy a aumentar el voltaje. ¿Y cómo lo voy a hacer? Agregando otra pila. Cuando nosotros tenemos un conjunto de pilas, lo que obtenemos es una batería. Después, van a ver, cuando termine este video, voy a hacer otro chiquitito con respecto a esto. Lo vamos a ver con un tester, cómo realmente ocurre esto. Entonces tenemos una batería, en este caso de 1,5 voltios. Ahora, y esta es condición sine qua non para todos los circuitos en serie, es que la terminal, ¿sí? El terminal de ingreso, en este caso que estamos hablando de la batería, siempre se conecta la terminal final, vamos a decir, al principio de la otra. ¿Qué significa esto? A ver si lo puedo explicar bien. Que yo esta pila, para eso tiene acá unos símbolos, ¿sí? Más y menos, lo que me indica es que después el signo positivo lo voy a conectar con el terminal negativo. ¿Está claro? No va positivo con positivo, sino positivo, y ahí espero que se vea, con negativo, ¿sí? Ahí tenemos una serie. ¿Y sabe qué vamos a lograr? Que que es de 1,5, al unirla con otra de 1,5, si las dos pilas están bien cargadas y son nuevas, lo que vamos a obtener cuando midamos en las puntas, y después lo voy a demostrar, va a ser el doble de voltaje. Si yo le agregara otra, como esta, por ejemplo, me voy a ir al triple. Entonces van a ser 4,5 voltios. Fíjense que ustedes en todos los aparatos que utilicen pilas, cuando ustedes le sacan la tapita para meter las pilas, viene indicado el orden en el cual tienen que ser colocadas. Si ustedes la ponen al revés, y ese es el problema de los circuitos en serie, si la ponemos en serie, en el caso de corriente continua, si yo la pongo al revés, no funciona. La pongo de esta manera,
ahí la linterna, la radio, lo que sea que funcione con pilas, va a andar. Este es el gran problema de los circuitos en serie cuando son con corriente continua. No es un problema, a ver, no es que sea un problema, sino que tienen un orden determinado, lo cual no va a ocurrir cuando lo conectemos en corriente alterna. Bien, entonces podemos tener un circuito en serie en donde lo que esté en serie son las fuentes de voltaje, siempre hablando de corriente continua, eso tiene que quedar claro. Pero también en corriente continua también lo que podríamos hacer es tener en serie son las resistencias, o sea, los consumos, ¿sí? Después voy a hacer este videito para que lo vean con un tester. Vamos a medir el voltaje a medida cómo vamos sumando en serie voltajes y cómo va a ir aumentando, ¿sí? Bien, pero nosotros en nuestra vida diaria como electricistas nos vamos a manejar con lo que es corriente alterna, ¿sí? Y acá es donde es interesante que lo único que nosotros vamos a poder poner en serie en corriente alterna son las resistencias de un circuito. ¿Y qué es lo que va a pasar a medida que nosotros, bueno, vamos a entender que también acá en este caso que son resistencias en serie. Las resistencias las vamos a graficar de esta manera como están ahí, ¿sí? ¿Sí? Esa resistencia, lo que sí, el símbolo que vamos a utilizar siempre va a ser la omega, ¿sí? Para cuando nosotros hagamos cálculos. Y por supuesto que este valor después lo vamos a expresar en ohm, ¿sí? Este es el símbolo que vamos a utilizar cuando nosotros grafiquemos un circuito. Ese es el símbolo de resistencia. Como verán, acá tengo 3 resistencias. Vamos a nombrarlas R1, R2 y R3. Perfecto. Notarán que solamente si yo no tuviera, vamos a suponer que yo no tengo estas 2 resistencias, que tengo una sola, ¿sí? Vamos a suponer que esto no existe, tenemos una fuente de alimentación, tengo una sola resistencia, perfecto, entra por un lado, ven que está conectada al positivo y por este estaría conectada al negativo. Bien, ahí tenemos un circuito simple, pero acá no es eso lo que está ocurriendo. En realidad lo que está ocurriendo es que tenemos una resistencia, pero que esta resistencia no llega a mi negativo directamente, sino que pasa por otras resistencias. Esto se llama un sistema, digamos, de resistencias en serie, pero para que sea condición sine qua non, para que las resistencias estén en serie, la salida de una resistencia va a estar en común con la entrada de la siguiente resistencia en un único punto, que es este, ¿sí? Acá. Estas 2 resistencias tienen un punto en común. Más adelante vamos a ver, cuando veamos resistencias en serie, en paralelo, van a ver que no tienen un punto en común, ¿está? Acá, digamos que para que nosotros nos diésemos cuenta de cómo sería un circuito de resistencias en serie, es una resistencia trae la otra, en fila india. Si normalmente cuando hacemos paralelismos en electricidad siempre usamos los sistemas hidráulicos, o sea, hablamos de agua. ¿Esto cómo sería si fuera un sistema hidráulico? Cada resistencia sería un tanque de agua, ¿sí? En este caso serían 3 tanques de agua, en donde el ingreso, que estaría acá, de uno de los tanques, empezaría a entrar el agua, que es la corriente, digamos, pero a su vez tendría una salida que se conecta al ingreso del otro tanque, ¿sí? Empieza a entrar el agua, pero acá tenemos una salida que se conecta a la entrada, entonces la salida se conecta a la entrada del otro tanque, y a su vez la salida de ese otro tanque se conecta a la entrada del siguiente tanque, que va a tener una salida que va a volver a la fuente de tensión. Ojalá quede claro. De todas maneras, como siempre, mando documentos, pregunten, no hay ningún problema, y nunca olvidemos que esto es siempre un ida, no hay un ida y vuelta. Si yo estuviera en clase, seguramente alguien me pararía y me diría, no entiendo, bien, vamos por otro camino y vamos a ver cómo entendemos todos. Entonces seguimos con esto, resistencias en serie. Primero vimos entonces cómo es un circuito en serie. En el caso de las resistencias en serie, lo que nosotros nos va a interesar es averiguar qué pasa, ¿sí? Por ley de Ohm, siempre, cómo vamos a calcular el valor de estas resistencias, o el valor de la intensidad, o el valor del voltaje. Vamos a hacer con esto que tenemos acá un pequeño ejemplo. Tenemos una fuente de tensión, ¿sí?
le vamos a asignar 220, la tensión normal que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿sí? 220 voltios, ¿sí? Vamos a asignarle valores a estas resistencias, siempre recordando que el valor va a ser en ohm. A esta resistencia 1 le vamos a poner 10 ohm. A esta resistencia 2 le vamos a poner 20 ohm. Vamos a hacer números redondos, así las cuentas dan redonda. Y a esta resistencia 3 le vamos a poner 30 ohm. Por supuesto que una vez que yo conecto mi circuito a una fuente de tensión, vamos a tener una intensidad. Ahora yo no la sé. Yo todavía no sé cuál es mi intensidad. Vamos a averiguarla. Pero para eso vamos a tener en cuenta ciertos parámetros que se van a dar en los circuitos en serie cuando estamos hablando en corriente alterna, ¿sí? Primero, nosotros recién acabo de decir que esto todo lo que vamos a utilizar es la ley de Ohm. Bien, perfecto. Acuérdense que la ley de Ohm me habla que hay un voltaje, una intensidad y una resistencia. ¿Qué ocurre con el voltaje en este circuito? Cuando el circuito es en serie, el voltaje se divide en cada una de las resistencias. Claro, ojo, no significa que porque yo tengo 3 resistencias voy a dividir 220 dividido 3. No es eso. Lo que me va a decir es que vamos a ir teniendo una caída de tensión en base al valor de cada resistencia. Eso ahora lo vamos a ver de manera gráfica con un ejemplo que ya lo estamos empezando a ver. Tenemos una tensión de 220, resistencia de 10, 20 y 30 ohm. Ahora, mediante ejemplos, vamos a ver cómo se da esta caída de voltaje. También vamos a tener una intensidad. Y en el caso de la intensidad en los circuitos en serie, siempre es la misma en todo el circuito, independientemente de la cantidad de resistencia que tengamos, sean 2. Si es una, ya no hay circuito en serie. Esa es otra de las condiciones sine qua non para que el circuito sea en serie. Tiene que haber por lo menos 2 resistencias, ¿sí? En serie, en fila india, que la terminal de una se me una al inicio de la otra. ¿Está claro? Tenemos que tener como mínimo 2 resistencias. Si tenemos una, ya no es en serie, sino que es en paralelo. En realidad sería serie paralelo, en el caso de una sola. Pero bueno, estamos hablando entonces de resistencias en serie. Las tenemos todas en filita india. En este caso tenemos 3 resistencias, tienen distintos valores. Y este voltaje se va a repartir en estos 3 valores, pero siempre va a incidir, por ley de Ohm, de acuerdo al valor de la resistencia. Pero también tenemos una intensidad que no la sabemos y la vamos a sacar precisamente por ley de Ohm, sabiendo que el voltaje, que la intensidad de un circuito es igual al voltaje dividido a la resistencia. Pero ¿cuál es el valor de esta resistencia? Nos preguntamos, porque tengo 3. Bueno, en los circuitos en serie, las resistencias se suman una con la otra y con la otra, y si fueran 4 o 5, según la cantidad de resistencias, entonces lo que vamos a hacer es sumar todas las resistencias. Eso nos va a dar lo que se llama el valor de la resistencia equivalente o valor de la resistencia total. Una vez que yo tengo la resistencia total de este circuito, voy a poder, por ley de Ohm, averiguar la intensidad, sabiendo que el voltaje se va a dividir por la resistencia. ¿Está claro? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sencillísimo, ver el valor de... Entonces, tenemos que la resistencia total es igual a R, en este caso, vamos a este ejemplo, a R1 más R2 más R3. ¿Sí? La resistencia total o equivalente es igual a la suma de todas las resistencias. No tengo mucho pizarrón, pero está súper fácil. Si yo sumo resistencia 1, que es 10, más resistencia 2, más resistencia 3, me da 10, más 20, 30, más 30, 60. Entonces acá tenemos que la resistencia total es, en este circuito, 60 ohm. Hago un circuito súper sencillo para poder entenderlo. Por supuesto que cuando suba el viernes, cuando pase los ejemplos, se van a complicar un poquito más y no van a estar todos los datos, así nos vamos moviendo. Entonces ya tenemos voltaje, ya tenemos resistencia,
la resistencia total de todo este circuito. Entonces ya podemos averiguar la intensidad, sabiendo que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces la intensidad de este circuito es igual a 220 sobre 60 ohm. ¿Sí? Volt ohm. Intensidad, ¿a qué es igual? Traje calculador, porque alguna vez me equivoqué. 220 dividido 60. Eso me da 3,6666 periódico, ¿no? 3,66 vamos a hacer, ¿eh? Acá tenemos el valor de la intensidad de este circuito. Bien, ahora lo voy a pasar en limpio para que nos quede claro, ¿sí? Los valores. Entonces tenemos que nuestro voltaje es 220. 220. Que nuestra resistencia es 60 ohm. Y que nuestra intensidad es 3,66 amperes. Bien, este es el valor de la intensidad, 3,66. Ahora, lo que nosotros, teniendo esta intensidad, vamos a poder, y recordando lo que acabo de decir, que la intensidad es exactamente igual en todo el circuito, en cualquier punto del circuito, la intensidad es 366, 366, 366, 366, 366. Entonces, lo que vamos a poder hacer es ahora, de manera individual, averiguar el voltaje, porque hoy hablábamos que el voltaje se va dividiendo, ¿sí?, en todas las resistencias. Ahora podemos averiguar el voltaje que existe, por ejemplo, en R1. Sabemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sí? Si yo tengo el valor de la resistencia, que es 10, en este caso R1, tengo el valor de la intensidad que en todos los puntos es igual, bien, vamos a ir averiguando uno a uno. Empecemos con resistencia 1. Vamos a averiguar cuál es el voltaje de resistencia. Voltaje 1 es igual a resistencia 1 por intensidad. 1. Recordemos que intensidad 1 es igual a intensidad 2, igual a intensidad 3, es exactamente lo mismo, o igual a resistencia, a intensidad total, es igual, es lo mismo. Reemplazamos. Voltaje 1 es igual. Resistencia 1, 10 amperes. Por intensidad, 3,66, 3,66. Esto entonces es, 36, y le voy a agregar otro más, 66, porque después cuando sumemos van a ver que las caídas de todos los voltajes, la suma total de todos los voltajes, me tiene que dar la tensión nominal de este circuito. Entonces ya tenemos que voltaje 1 es 36,66 voltios. Perfecto. Entonces tenemos voltaje 1 igual 36,66. Vamos a averiguar el voltaje de la resistencia 2, ¿sí? Voltaje 2 es igual a intensidad 2 por resistencia 2. Bien, voltaje 2 es igual intensidad 2, 3,6. Por resistencia 2, que en este caso es 20. ¿Sí? Esto me da 73, me debe dar. Bueno, espera, lo vamos a hacer bien con la calculadora. 3,66 por 20. 73. 73,20 me dice. Porque sería, perdón, 3,66 por 20, está bien, 73,33, ¿sí? Voltaje 2. Voltaje 2 igual 73,33. Y vamos a averiguar voltaje 3. Acá, el voltaje de la resistencia 3.
voltaje de la resistencia 3 es voltaje de la resistencia 3 es igual a resistencia 3 por intensidad 3. Entonces voltaje 3 es igual resistencia 30 por intensidad 3,66. Lo hacemos en la calculadora. 30 por 3,66, que es un número periódico, me da que voltaje 3 es igual a 109,99. Bien, 109,99. Y ahí tenemos las caídas de las tensiones de cada resistencia, ¿sí? Resistencia 1, la lectura que hacemos en ohm es de 10, su intensidad es de 3,66 y su voltaje es de 36,66. En el caso de la resistencia 2 es 20 ohm y su voltaje es de 33. Y en el caso de la resistencia 3, su resistencia es de 30 ohm y su voltaje es de 109,99 voltios. Y la intensidad, por supuesto, como ya dijimos, es igual en todo el circuito, es 3,66 amperes. Lo que vamos a hacer ahora es sumar estos tres voltajes. Miren, entonces tenemos, ojalá que se vea ahí, 36,66 más, en realidad sería 36,66, 73,33 más 109,99. El valor que me está dando es de 219,98 voltios. Ahí estamos de los 220. Este valor no es tan exacto porque acabamos de decir que el número de la intensidad en realidad es 3,6 periódico, lo cual nos indica que está seguido por muchos 6. Si yo por cuanto más 6 le agregue, cuanto más decimales 6 le agregue, la cuenta se me va a acercar mucho más al número entero. Pero bueno, rápidamente en un ejercicio bastante sencillo pudimos ver entonces que el voltaje realmente en cada resistencia y de acuerdo al valor de la resistencia tiene una caída. La suma de las resistencias es la resistencia total. La intensidad es la misma en todo el circuito y el voltaje se divide de acuerdo a la cantidad de resistencias por el valor de cada una, no por la cantidad. Recuérdenlo, no significa que hay que dividir el voltaje que sea por la cantidad de resistencias, sino el voltaje por el valor de cada una de las resistencias una a una. La suma de los voltajes de cada resistencia, en este caso son 3, me tiene que dar el valor total, nominal, de mi circuito. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar las fórmulas, ¿sí? Vamos a colocar las fórmulas, voy a borrar esto, ¿sí? Pero igual, de todas maneras, obviamente, cada vez que yo termino de dar un video, siempre subo un documento Word y todo esto que estamos viendo está ahí también, por supuesto. Entonces, el voltaje total o nominal, voltaje total es igual a la suma de los voltajes, ¿sí? Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje N. ¿Qué significa esta N? Bueno, la cantidad que tengamos de resistencias. Con respecto a la intensidad, ¿sí? Total es igual a I1, que es exactamente igual a I2, es exactamente igual a I3 y es exactamente igual a IN, la cantidad de intensidades que tengamos. ¿Qué me falta? La resistencia. Bien, la resistencia total o equivalente de un circuito es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Esto es de movida, porque tenemos un circuito en serie. Recuerden que para que el circuito sea en serie tiene que haber dos elementos o más para componer una serie. Eso tiene que quedar claro. Pero acá lo que estamos haciendo es el gráfico que vimos anteriormente. Más resistencia 3 más resistencia N. N, que sería la 4, 5, 6, no importa. Entonces,
En los circuitos en serie, las resistencias es bastante fácil. Lo complicado va a venir cuando hagamos circuito paralelo. Ahí se va a complicar un poquito las cuentas. Pero bueno, en resumen, en un circuito en serie, los voltajes se dividen, ¿sí?, por la cantidad, en este caso, de resistencias. Va a haber lo que se llama una caída del voltaje. Y recuerden, y lo vuelvo a repetir, que el voltaje total no es la división por la cantidad, sino que por cada una de las resistencias que tengamos y el valor que tiene esa resistencia. La intensidad es exactamente en todos los puntos del circuito, y la resistencia total de un circuito en serie es nada más y nada menos que la suma total de todas las resistencias. Bien, espero que no quede ninguna duda. Igual, como siempre, si queda alguna duda me preguntan, me consultan. Hoy di un ejemplo de baterías, de pilas en serie, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando era un circuito en serie, y hablábamos de que yo, al poner varias pilas en serie, lo que voy a ir aumentando es el voltaje. Ahora termino esto, preparo otro video ya en la mesa para que ustedes vean con las pilas. Ahí es donde yo estaría poniendo voltaje en serie, pero en corriente continua. En el caso de acá, de las resistencias en serie, el ejemplo típico, en donde tenemos un único voltaje, que es, en este caso es de corriente alterna, el ejemplo típico siempre es de las viejas luces de Navidad, ¿cómo se llaman? Las guirnaldas de Navidad. Cuando yo era chico, bueno, por supuesto, como todos nos gustaban la Navidad, pero les juro que odiaba era cuando me daban la guirnalda para desenrollarla, porque no sé cómo hacíamos. Una vez que la poníamos en el árbol, después la sacábamos así, desastre. Bah, había que desenrollarla, y no eran como las de ahora, que son de LED, que tienen muchos efectos, colores. No, eran unas lamparitas todas conectadas en serie. ¿Y qué pasaba cuando una de las lamparitas se quemaba? A partir de esa lamparita en adelante dejaba de funcionar el resto de las lamparitas. Y esto está bueno decirlo, porque acá entendemos otra de las cosas de las cuales es uno de los elementos principales de los circuitos en serie, que necesitan que todos los elementos que la componen estén cerrados. ¿Qué significa cerrado? Es que el circuito, una vez que se abre uno de los elementos de este circuito, todo el circuito va a dejar de funcionar. Y ahora, cuando haga el ejemplo de las pilas, voy a hacer, ya me pongo a armarlo, una serie de lámparas en serie con corriente continua, con corriente alterna, conectado a 220. Voy a hacer 3 lámparas en serie, voy a colocarle 3 lámparas, lamparitas incandescentes, lo que tenga ahí, no sé, ahora voy a mirar, y van a ver cómo cuando yo saco cualquiera de las 3 que yo saque, el circuito se corta, porque uno de los 3 que yo saqué me va a abrir el circuito. ¿Qué es abrir el circuito? Bueno, lo voy a hacer con lamparitas. Miren, vamos a suponer, que tenemos acá una fuente, ¿no? Está conectado a 220, bien, fase neutro. Venimos así, y acá lo que voy a conectar, mire, es esto. Esto, vamos a hacer así, es un portalámpara. Viene a otro portalámpara, viene a otro portalámpara, espantoso los portalámparas míos, ¿ves? ¿Sí? Y vuelve, y ahí se conecta. Acá no tenemos un circuito en realidad todavía, porque para tener un circuito tenemos que tener una fuente, una intensidad, pero también un consumo o una resistencia, y todavía no la puse. Ahora voy a poner, acá yo pongo una lámpara, pongo otra lámpara acá, pongo otra lámpara acá. Bien, y recuerden, cuando hablamos de las lamparitas, tienen un filamento adentro, ¿no? Bien, miren cómo es el recorrido de la intensidad de este circuito. Viene por acá, entra el portalámpara, pasa, ¿se acuerdan, no? Cuando hablamos de lámpara halógena, entra por uno de los bornes de cobre, pasa por el elemento llamado wolframio, baja por el otro elemento, sigue, ¿sí?, la intensidad, y esta lámpara por ende prende. Va a pasar lo mismo en esto, pasa por el elemento, vuelve, sigue en el circuito, ¡tin!, pero acá vuelve a prender, ¡pum!, y sigue. Bien, y ahí se cierra el circuito.
Pero en este circuito en serie, estas lámparas, a medida que yo las vaya conectando, van a ir teniendo una caída de tensión. Y eso lo vimos hoy, cuando vimos que el voltaje total de este circuito es la caída de tensión de cada una de las resistencias. Pero ¿qué pasa si yo una de estas la desenrosco y solamente me quedaría mi portalámpara? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Fíjense que este punto y este ya no tienen conexión. Entonces se apagaría esta lámpara, pero también se apagaría esta. Esta también se apaga, porque ya no hay punto de contacto. Fíjense que para que yo prenda esta lámpara, tendría que existir esto, para que se prenda. ¿Sí? Pero acá se me corta. Se abre el circuito, ¿sí? No es lo mismo esto que esto. ¿Está claro? Acá lo que está ocurriendo es que estamos abriendo el circuito. Y esa es una de las razones fundamentales para entender también los circuitos en serio. Funcionan solamente si todos sus componentes están cerrados, si todos nos dejan pasar la intensidad para que realmente se forme el circuito eléctrico. Como acá yo saqué una lámpara, ya no tengo intensidad. Ustedes van a creer que pasa acá, pero la intensidad se va a generar cuando esta intensidad recorra todo el circuito. ¿Está claro? Y acá no me lo va a recorrer porque está abierto. Este gráfico que es espantoso, lo vamos a ver en un ejemplo. Lo voy a hacer con lamparitas todo de verdad y van a ver tal cual cómo funciona. Y lo van a entender muchísimo mejor. En el caso, pero esto lo vamos a ver más adelante, en el caso de los circuitos en paralelo, puedo poner 10 lámparas en paralelo, sacar uno y las 9 restantes van a seguir funcionando. En este caso, no. Y lo vamos a ver dentro de un ratito con el ejemplo. Bueno, espero, no sé por qué, pero espero que se entienda todo. Pero de todas maneras no importa. Yo estoy acá para eso, para tratar de transmitirles un conocimiento, y cuando algo ustedes no lo interpretan, necesito por favor que me lo hagan saber y que me hagan las preguntas. Para eso estoy. Así que bueno, chicos, corto acá y ya me voy a preparar los dos ejemplos, el de las baterías en serie y el de las lámparas, que no lo tenía pensado, pero ahora con esto lo van a entender y va a estar buenísimo. Nos vemos. Bueno, bien chicos, vamos a hacer la prueba de circuitos en serie con respecto a baterías, y después lo vamos a hacer con esto que es con respecto a resistencias. Pero bueno, vamos a arrancar primero con el de baterías o pilas, o no importa, cualquier otro tipo de fuente que sea de corriente continua. Eso significa que tienen que respetar siempre una polaridad, tal cual lo dije en el video. Vamos a hacer nuestra primera lectura. Son todas pilas nuevas, son las AAA, y acá me dice en la especificación técnica de que tienen 1,5 voltios de tensión. Vamos a ver si es cierto. Ya tengo las puntas conectadas. La punta negra, después voy a hacer un video de cómo usar un tester, ¿sí? Lo vamos a hacer el video, no hay problema. La punta negra va a ir conectada siempre al negativo común. Y la punta roja vamos al positivo. Y ahí me tiene que estar tirando una lectura. Me dice 1,7. Miércoles. Estamos en continuidad, perdón. Estuve haciendo una prueba de continuidad, por lo visto. Eso es lo que me estaba marcando, era que tenía continuidad. Acá lo voy a poner en voltaje. Espero que se pueda ver. Ahí está. Corrí el dial para que se ponga en voltajes de corriente continua, ¿sí? En 2 voltios, ¿sí? Porque voy a medir una sola pila. Fíjense, lo voy a hacer de este lado, medio desprolijo queda, a ver. Bien. Lo voy a medir de este lado. Y me están tirando una lectura de 1,6 voltios. Es una pila nueva, me dice que es de 1,5, pero bueno, está bien cargada. 1,6 esta. Voy a agarrar otra. Vamos a medirla, la punta roja en el positivo y el negro en el negativo, y me está tirando una lectura de 1,6 también. Miren lo que pasaría si yo la pongo al revés, si yo mido al revés con mi tester. Con la punta roja en el negativo y la punta negra en el positivo, me tendría el valor, pero con un signo negativo. Me está diciendo que tengo que invertir la polaridad para
conocer el valor real. Ahí está. 1, esperen que lo agarro bien, 1,6. Y así todas las pilas deben de estar en 1,6, son todas nuevas. Ahora voy a subir el selector a 20 voltios, ¿sí? Porque ya no voy, pues si una me mide 1,6, dos es lógico que me midan 3,20. Bueno, vamos a ver si es cierto. Voy a dejar acá, ya lo pasé al selector, y ahora lo que voy a hacer es esto. Miren, con un poquito de cinta voy a unir, recuerden que cuando dijimos que en el circuito en serie, la punta final de una resistencia se une con el principio de la otra, o en el caso de una fuente de voltaje, exactamente igual. La final de uno con el principio del otro. Ahí lo uní, ¿bien? Y fíjense qué lectura me va a tirar ahora. Miren, ahora lo pasé a una escala más grande, ¿eh? Fíjense que me está diciendo 3, casi 20 voltios. Voy a volver a unir, ahora sí, otra pila más. Miren lo que va a ocurrir. Esta es la ventaja cuando tenemos un circuito en serie para corrientes continuas. La ventaja que tiene es que podemos sumar voltajes. Fíjense que ahora poniendo 3 pilas me dice 4,80. Cuando una sola es 1,6. Esta es un poquito menos, ¿ves? 1,58. Si yo uniese esta, vamos a hacerlo de manera lógica, sería 6 voltios, un poquito más de 6 voltios. A ver, vamos a ver si es cierto. La 1, las 4 pilas juntas, ahora me tendría que dar un poquito más de 6 voltios. A ver, 6,4 voltios, perfecto. Pero vamos a suponer, miren lo que voy a hacer ahora. También dije que en los circuitos en serie, miren, la voy a tapar. Voy a unir esta acá, parece una pavada lo que estoy haciendo. Bien. Voy a abrir el circuito, significa que no voy a permitir que este último polo se me conecte con el polo negativo de la siguiente pila. Ahí yo ya lo aislé. Fíjense lo que va a ocurrir. Pongo aquí, pongo el otro y por supuesto no tengo ninguna lectura, tengo una lectura fallida ahí. ¿Qué me está diciendo esto? Lo que acabamos de decir, que la ventaja en circuitos en serie es que yo puedo unir, digamos, en el tema de voltaje, pilas para formar una batería y tener mayor voltaje. Ahora, condición siempre es que tenga continuidad y que nunca el circuito esté abierto. Y eso ahora lo vamos a ver con esto, pero acá vamos a trabajar con 220. No es necesario ya que usemos el tester, lo saco. Bien. Y acá lo que hice, y ahora les voy a mostrar cómo es, qué es lo que hice. Conecté 3 lámparas en serie, ¿sí? 3 lámparas. Fíjense cómo es en serie. Viene el circuito con el cable, ¿no? Pasa por la lámpara, acuérdense que acá dentro, estas son halógenas, hay un elemento de tungsteno halogenado, vuelve por acá, pasa por acá, pasa por la lámpara, pasa por el tungsteno, vuelve por el borne, pasa por acá, pasa por el elemento y vuelve acá, ¿sí? Vamos a suponer que yo tuviese solamente este portalámpara, yo le conecto positivo y negativo y es lógico que prenda. Pero acá lo que estamos teniendo es un circuito en serie, ¿sí? Y fíjense lo que va a ocurrir. Yo voy a conectar un borne aquí, esto todavía no tiene tensión. Voy a conectar el otro borne aquí. Perfecto. Y lo que voy a hacer es darle tensión. En este caso, le voy a dar 220. ¿Está claro? A ver, voy a revisar que se vea bien. Perfecto, vamos un poquito más para atrás. Vamos, ahí está. Ahí estamos. ¿Ven? Ahí tenemos las 3 lámparas y están conectadas en serie. ¿Qué significa? Que cuando yo enchufe esto, mi intensidad va a pasar por acá, va a pasar por la resistencia, va a seguir, va a pasar por esta otra resistencia, va a seguir, pasa por esta resistencia y vuelve por acá a cerrar el circuito. Pero lo que ustedes van a notar es que las lámparas no van a prender en su máxima intensidad
¿Por qué? Porque tal cual lo vimos en el video anterior, tenemos caída de voltaje a medida que vamos sumando cada vez más resistencias. Y como sabemos, y por ley de Ohm, el voltaje es directamente proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Vamos a probarlo. Vemos que está todo bien. Lo enchufo y fíjense lo que ocurre. Bien, prendieron todas nuestras lámparas. Pero este no es el máximo brillo, ¿sí? El máximo brillo yo lo lograría si este terminal lo conectara acá a esta sola, ¿sí? Y esto los desconectaría. Ahora les voy a probar en un segundo para que vean cómo cambia el brillo cuando está en paralelo y no acá en serie, ¿sí? De hecho, fíjense, ahí está alumbra menos, está un poquito más y está un poquito más. Bien, también dijimos que el gran problema de los elementos en serie es que si uno de los elementos de las resistencias se quema y por ende me abre el circuito, el resto del circuito deja de funcionar. Y fíjense, ahora lo vamos a comprobar. Voy a sacar esta lámpara, ¿sí? Miren lo que sucede. Se apagan el resto de las lámparas. ¿Qué es lo que ocurre? Acá, al pasar la intensidad, pasa por esta, pero acá se me abre el circuito, porque ya el elemento este, que sigamos, es el elemento, es el tungsteno, la resistencia, no existe. Entonces no tengo un salto de mi intensidad para que vuelva hacia acá. Lo vuelvo a poner y volvemos a tener pérdida. Pero fíjense qué pasa si saco esto. Es exactamente lo mismo. Y lo mismo pasaría con esta. Esto le pasaba a las lamparitas de nuestros arbolitos de Navidad. Cuando había un sector de la guirnalda que no andaba, bueno, nosotros buscábamos cuál era la lamparita quemada, ¿ve? Íbamos sacando la lamparita y íbamos probando, hasta que en una que probábamos ocurría esto. La poníamos y prendían todos, listo. Habíamos encontrado la lamparita quemada. Bien, ahora miren, voy a desenchufar y voy a probar esta sola, ¿sí? Solita, para que vean, esto ya no tenemos acá un circuito en serie, sino que en paralelo, ¿sí? Sacamos esto, miren, y fíjense en el brillo que tiene ahora, en comparación a lo que era hoy. Nada que ver, porque acá todo el voltaje está aplicado a esta única resistencia. Por ley de Ohm nosotros podríamos saber cuál es la intensidad, porque tengo los watts de esta potencia, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que eso es potencia y hay cálculos por medio de potencia que podemos averiguar resistencia, el voltaje ya lo tenemos, es 220, y podemos saber cuál es la intensidad que circula. Bien, perfecto. Así que bueno, espero, por supuesto, como siempre, no es para hacer en casa esto, el de las pilas lo podrían hacer, sí, no hay problema. Así que, bueno, listo. Esta prueba también por ahí la podría haber hecho de esta manera, miren. Vieron que yo hoy les dije que para tener un circuito en serie era necesario tener como mínimo dos elementos. Bueno, acá los tengo. Y voy a tratar de hacerlo sin tensión esto, ¿eh? Ahí lo que hice es poner mi tester en el modo de continuidad. Espero que ahí se vea. Ahí se vea. Ahí se ve. Toco las dos puntas, miren. Toco las dos puntas. Y ahí me da una señal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, lo que estoy haciendo es esto. El tester manda por esta punta una señal, un voltaje muy chiquitito, nada, no, ni lo sentimos nosotros. Y al mandarlo por acá, lo que hacemos cuando medimos continuidad de algo, continuidad significa que no está cortado, que no está abierto, lo que va a hacer es mandar por este lado, miren, vamos a probarlo con esta, miren, y me va a decir que, por ejemplo, acá, este cable está vinculado con este, fíjense, miren, ¿lo ven? Ahí se tiene que mover la aguja, a veces no suena, pero ahí me está detectando que hay una continuidad. Si se vuelve a 1, me está diciendo que no hay continuidad. Toco las puntas y ahí tengo continuidad. Es una manera también que nosotros podemos saber si una lámpara está quemada.
tocamos los bornes, en este caso acá y acá, y si ahí me mueve, sí, perfecto, lo saco, lo toco de nuevo y me está diciendo que hay continuidad. En algunas suena, en otras no. Si trajera una lamparita común, miren, a ver, voy a buscar un pedacito de cable. Fíjense, la de continuidad no sirve para esto. Acá tengo un pedacito de cable, lo voy a pelar, le voy a pelar las puntas, pero vamos a suponer que este cable sale de acá y se va, qué sé yo, 10 metros para allá y vuelve. Pero no, vuelve y hay varios cables y nosotros queremos saber que esta punta es esta y acá hay varios cables. Bueno, lo que vamos a hacer es esta punta, unirla con una de las puntas del tester y vamos a ir probando el resto de los cables hasta que encontremos este y me haga ese sonido, ¿ven? Miren, si no me hace sonido significa que el cable que yo estoy tocando no es, pero no se preocupen porque esto lo voy a explicar en un video. Y miren lo que voy a hacer. ¿Ven? Este cable me está indicando que está entero, que hay continuidad. Ahora ya no, lo acabo de cortar. Bien. Perfecto. Apagamos. Bueno, chicos, listo. Este de contención no lo hagan en casa porque es peligroso. Y el de las pilas sí lo pueden hacer y si tienen un tester y lo pueden medir, genial. Pero acá tenemos las dos maneras en las que nosotros podemos ver cómo funciona un circuito en serie. En el caso de corriente continua, para aumentar el voltaje a medida que vamos agregando pilas y por supuesto en un orden determinado. Y con respecto a acá las resistencias, que son por ejemplo de unas lámparas, bueno, cómo incide el voltaje a medida que voy agregando cada vez más resistencias. De hecho, miren lo que voy a hacer antes de cerrar. Hoy probamos con 3, ahora vamos a probar con 2 lámparas en serie, ¿sí? Vamos a probar con 2. Y de seguro lo que vamos a notar es que va a haber un poquito más de intensidad que las que había hoy con 3. Sí, se nota, clarito. Perfecto. Perfecto. Genial. Fíjense que cuando es una sola, ya una sola, ahí se dividió en 2, ahí se dividió en 2. Acá es toda para ella solita. Fíjense, muchísima más intensidad. Perfecto. Bueno, ojalá quede todo perfecto. Después obviamente también estas mismas pruebas las vamos a hacer con circuito en paralelo. ¿Listo? Nos vemos, chicos.